empezar con nuestra clase. Ya estamos dentro de la literatura española, así que nuestras diapositivas vienen exactamente por aquí, por aquí, por aquí vienen. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están, ya las vimos. Aquí están. Pantalla completa. A ver, a ver. Ahí están, listo, ya cargaron. Muy bien, señores. Entonces empezamos hablando acerca de la literatura española. Ya la semana pasada habíamos empezado en la Edad Media y poco a poco fuimos llegando hacia el Renacimiento, hacia el siglo de oro, que en verdad, pues en realidad, ¿cuántos siglos abarcó? ¿Uno o dos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Uno o dos? ¿Cuántos siglos abarcó el siglo de oro? Yo sé que no es pregunta de examen, pero va a ser importante para determinar el contexto histórico hacia el que estamos haciendo referencia. ¿Cuántos? Uno, dos, ¿cómo es? Dos siglos. Dos siglos. Por eso es que en algunos textos, ¿no? Otros libros, tú encontrarás de repente que algunos autores le llaman pues siglos de oro, así, plural, siglos. En realidad, pues, un término incluso más aceptado será siglo de oro. La semana pasada hablábamos del Renacimiento, ¿verdad? Hablamos de la etapa renacentista, ese renacer cultural. Becker está muy lejos de aquí. Becker estaba lejísimos. Ahora, el Mester es de la Edad Media, ni siquiera es del Renacimiento, ni siquiera es del siglo de oro, es de la Edad Media. Ojo, vamos a ver ahora, cuando nosotros hablamos del siglo de oro, ya lo dijimos la semana anterior, hablábamos del Renacimiento. Estudiamos a quién? A Garcilaso de la Vega, con su famosa Égloga primera, Salicio y Nemoroso. Número dos, estudiamos también a la escuela salmantina. En esa escuela salmantina estudiamos a Fray Luis de León y su Oda a la vida retirada. Entonces, ¿qué sucede? El día de hoy continuamos con qué? No vino ni una, no te creo, ¿de verdad? Me estás mintiendo, me estás engañando, querido Miguel. ¿De verdad? En serio, wow, terrible. Sí, sí una, leí mal. Dice ni una. Uy, qué terrible. No, bueno, ya veremos por ahí, ya vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ver aquí el siglo de oro. ¿Qué pasa con el siglo de oro, queridos amigos? Pues vamos a ver que el siglo de oro nos abre un panorama mucho más amplio. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del barroco? Pues hablamos un poquito del teatro, hablamos un poquito de la narrativa, y es que por ahí pues aparecen textos muy importantes, como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿A dónde nos fuimos? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es, ahí está. No vamos, por ejemplo, ¿no? Podemos tener en la narrativa pues a Miguel de Cervantes Saavedra con su famoso pues el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o podemos hablar también acerca de Calderón de la Barca. ¿Con qué libro? La vida es sueño. Y por último tenemos a Lope de Vega con Fuente Ovejuna, que son los tres autores que vamos a revisar el día de hoy. Sí, por supuesto, Isabela, Quevedo y Góngora también entran en este periodo. Quevedo y Góngora también son parte del barroco, de hecho de la poesía del barroco, pero en esta ocasión no son parte de nuestro temario. Sí, no va a entrar ahí no está en el sílabo. Los conocemos, los mencionamos para hacer un contexto, pero no van a ser evaluados. No te preocupes, no te preocupes. Ya, no van a ser mencionados esos autores. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros empezamos a hablar del teatro, vamos a ver que en este periodo, pues, se va a desarrollar totalmente por el teatro. Aquí aparecen dos vertientes. Por un lado, tenemos el teatro popular con un carácter totalmente nacionalista, un lenguaje sencillo, trabajará muchos temas de la historia y la leyenda española frente al teatro cortesano. Este teatro cortesano pues será más filosófico, un lenguaje reflexivo, un lenguaje refinado, presenta una gran reflexión, ¿no? Entonces, este periodo pues nos trae consigo una etapa totalmente ilustre en cuanto al arte dramático se refiere, el cual era practicado no en teatros tal y como los conocemos el día de hoy, ni tampoco en esos anfiteatros que estudiamos en la literatura griega, sino que aparecen en
los famosos corrales de comedia. Estos corrales de comedia pues eran desarrollados justamente en los patios internos de cada una de esas casas señoriales. Aquí en Lima también se practicó mucho de eso. Aquí en Lima también se habló de muchos teatros, perdón, muchos corrales de comedia, los cuales cumplían diversas funciones y poco a poco servirán de modelo para crear el teatro tal y como lo conocemos el día de hoy. Este es un ejemplo, mira, este es un ejemplo, querido amigo, querida amiga del aula 28. ¿Qué sucede? Aquí, en uno de estos trasfondos, en una de estas paredes, a ver, un ratito, vamos a hacer un alto ahí, queridos amigos. Yo te hago una pregunta, ya olvídate del teatro un ratito. Yo te hago una pregunta. Cuando tú has ido al centro de Lima, te has paseado por esas galerías que hay, por ejemplo, muchas de ellas en la avenida Grau, por ejemplo. ¿Has entrado a esas tiendas? Son galerías, hay diversas tiendas de novias, de novios, en otras partes del centro también, no solamente en la, perdón, avenida Bancay, que hablo, Grau, la avenida Bancay. ¿Has entrado por ahí? ¿Has ido a ver cómo paseando? Más o menos. Y te das cuenta que los balcones, ya, pero ojo, debes recordar que esas galerías muchas veces son así como casas antiguas, pero tú entras, una puertecita chiquita, pero cuando entras, hay adentro un patio, ajá, cerca del Congreso, sí, hay como un patio interno que tiene su fuente, ¿no? Hay más tiendas adentro incluso. Ya, eso, bueno, esos son algunas casas de la época colonial neorepublicanas también. Ya son casas antiguas. Y en esos patios internos es donde se desarrollaban estos teatros. Por eso le llaman corrales de comedia, porque se desarrollan en los patios internos de esas casas, así como las que ha sido. Esas galerías de novios, venden electrodomésticos, venden de todo ahí. Hay de todo, zapatos, todo. Entonces, esos balcones que tú estás viendo aquí, de este lado, por acá también, no son los balcones que dan a las calles, sino son los que se desarrollan dentro, balcones internos, hacia el patio interno. Entonces, por eso viene el nombre de corrales. Incluso acá, pues no, aquí vamos a ver que esto se desarrolla en una pared ahí lateral, ahí está, a la espalda. ¿No? Sé que va a ir cumpliendo poco a poco la función de escenario. Como te dije, no solamente pasó aquí, de hecho, aquí llegó lo que ya se venía haciendo hace algún tiempo en España. Sí, se va a traer hacia esta parte del mundo. Ahora, este tipo de teatro pues tiene características totalmente importantes, totalmente fundamentales. Por ejemplo, podemos hablar acerca del público. El público será vasto y totalmente heterogéneo. ¿Por qué? Porque es abundante. Pero ¿por qué heterogéneo? Porque estas divisiones que tú estás viendo, así está dividido por clases. Sí, por ejemplo, la clase privilegiada, vamos a decir, los dueños de casa y sus invitados, obviamente ocuparán qué zona. La zona principal, sí o no. Lo que tú ahora llamas qué cosa, Platinum, ¿no? Golden, ¿no? La VIP ahora está más atrás, ¿no? Como que van retrocediendo. Cada vez aumentan una nueva zona ahora. Pero en ese tiempo estaban acá, pues adelante. ¿Ya? Luego poco a poco se van retrocediendo las clases. Ahora, aquí también ves los balcones, que con el tiempo también serán parte de la estructura de los teatros ya como institución, ¿no? Los famosos palcos. Estos balcones pasarán a ser los famosos palcos. Y atrás, ¿quién estaban? Bueno, pues otras personas que pagaban su entrada o incluso los criados también que eran parte de esta fiesta, parte de este evento. Ahora, ya te dije, ¿por qué se desarrollan corrales? No corrales porque son patios internos. Acá está, mira, corrales de comedia. Estas obras de teatro poseen también tres unidades clásicas. Estas tres unidades vienen, ojo, estas tres unidades de tiempo, lugar y acción vienen de un estudio previo que ya se ha realizado en la antigua Grecia. ¿Te acuerdas quién fue ese hombre que dividió los géneros literarios? Que nos trajo pues al género épico, lírico y dramático, los tres géneros clásicos. ¿Te acuerdas? El libro se llamaba Poética, muy bien, ¿no? Y teníamos ahí a Aristóteles. Aristóteles en Poética también define estas tres unidades clásicas de tiempo, lugar y acción, los cuales serán desarrollados por estos hombres y aparecerán en este periodo. Asimismo, recordemos el uso del verso en distintas estrofas. Estos versos no nos van a traer un teatro totalmente musical, es decir, que no se desarrollan pues como lo vemos ahora, ¿no? Con frases, oraciones, versos en prosa, sino que serán
perdón, textos en prosa, sino que serán en verso. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos a estos diálogos, tenemos la impresión de que estamos escuchando poemas, de que estamos oyendo cantar a las personas. Bueno, salvo la ópera. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que este se desarrolla en redondillas, octavas reales, silvas, liras, sonetos, entre otras. Asimismo, vamos a ver que la temática pues será diversa. La temática irá variando de acuerdo al público. Y es que habrán distintos tipos de autores, los cuales nos presentarán distintas obras de acuerdo a su propia perspectiva. Pero también recuerda que esto responde al poder económico ¿de quién? De los dueños de casa. ¿Sí? Esos dueños de casa, ¿cómo se llamaban esos hombres que protegían a los artistas? Que le pagaban, que les ponían casa, todo, pero ese artista tenía que hacer su arte, ¿no? De acuerdo a lo que pide el señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llamaban? Empezaba con M. ¿Cómo se llaman? Mecenas, muy bien. Esos mecenas que venían desde la etapa de la literatura latina, desde los tiempos del siglo de Augusto, ¿no? El emperador Augusto y su ministro Mecenas. Ahí se quedó el nombre. Muy bien. Entonces va respondiendo de acuerdo a sus gustos. Ahora, cabe mencionar como un plus, exacto, con C, muy bien, D'Angelo, hay que recordar también que estos tipos de teatro, más allá de que responda pues a los gustos de cada señor, de cada dramaturgo, hay que reconocer que esta se produce mezclando la tragedia y la comedia. ¿Cómo se llama esa especie que mezcla la tragedia y la comedia? A ver, ¿cómo se llama? Tragedia y comedia, ¿cómo se llama? Drama. Por consiguiente, aquí encontraremos el gran apogeo de los dramas, ¿sí? Porque recordemos que una característica fundamental es el uso del personaje gracioso, ¿sí? Características, mira, todo lo que yo te he dicho te voy a presentar en 3 características fundamentales, ¿ya? No te olvides, por favor, no te olvides. Número 1, 3 características básicas. 1, siempre estas obras están divididas en 3 actos, ¿ya? Acto 1, 2 y 3. Vale decir, pues inicio, desarrollo el problema y una solución. Ya lo que comúnmente encontramos en la narrativa. Pero estos hombres también hacen así. 3 actos. Acto 1, 2 y 3. Primer dato. Segundo dato. Siempre es escrito en verso. Acá lo vemos, ¿no? Versos. Por lo general, ojo, por lo general, verso octosílabo. ¿Ya? Por lo general, verso octosílabo. Y 3, tercera y última característica, y quizá la principal de todas, es que emplean un personaje gracioso. El uso de este personaje gracioso, este personaje cómico, traerá consigo al drama, porque puede haber situaciones completamente terribles, pero a esas situaciones terribles le agregamos un toque de comicidad, le agregamos un toque de diversión. Entonces ya entras al plano de la o del drama. Pasas de la tragedia al drama. ¿Sí? Entonces ya sabes, repito, 3 características del siglo de oro, teatro. Dividido en 3 actos. Escrito en verso, de preferencia octosílabo. Y 3, personaje gracioso. Ya está. Esas 3 características van a ser fundamentales para que tú puedas desarrollar tu examen de una manera muy óptima. Voy a resolver unas cuantas preguntas que están por aquí, que están flotando. No me he olvidado. Simplemente, no, espera un ratito para terminar y tener. A ver. Pam, pam. 2 de mayo, ¿se referían a la Plaza 2 de mayo o ayer que ha sido 2 de mayo? Combate de Angamos. Si fue ayer, correcto. Y si es el Plaza 2 de mayo, deben saber todavía por aún ahí. No he entrado, bueno, no he entrado en ninguna casa por ahí. No me acuerdo. No, de repente sí en algún momento, no me acuerdo ahorita. Si he estado por ahí. En la plaza sí, pero si he revisado las tiendas, no. Shakespeare rompe con lo de Aristóteles en algunas ocasiones. En algunas ocasiones encontramos que Shakespeare pues va a romper con esas unidades en cierta forma. Número 1, hay que recordar que una característica de Shakespeare, que son contemporáneos, ¿ah? Mientras aquí está el siglo de oro, Shakespeare está desarrollando también lo mismo en Inglaterra, pero Shakespeare no divide en 3, Shakespeare divide en 5 actos, diferente. Número 2, vamos a ver que Shakespeare en realidad va a recoger lo que ya se ha contado y lo que ya se ha dicho. Por ejemplo, si por un lado puede ir quebrando, ¿no?, lo que dice Aristóteles, pero por otro regresa a las historias griegas.
Y una historia griega, pues no va a ir en contra de lo que dice Aristóteles. Lo que hace Aristóteles es mirar toda la literatura y describirla y presentarla en su libro. ¿Cuál, por ejemplo, te podrás preguntar, referente a Shakespeare? Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano está ambientada y está representada justamente en héroes y dioses griegos. ¿Sí? Te recomiendo leerla, ¿no? Y es obviamente ahí sí coincide con Aristóteles. Te recomiendo leer, de hecho, Sueño de una noche de verano es uno de mis textos favoritos, ¿sí? Por eso lo recomiendo siempre. Vas a encontrar, ¿ya? Por ejemplo, mira, vas a encontrar dioses, duendes, hadas, seres humanos, pero esas hadas, esos duendes no son los que comúnmente te ha vendido Disney, lo que comúnmente conoces, sino esas hadas y esos duendes presentarán pues cosas alucinantes. No son los típicos que has visto en televisión ni los cuentos de hadas, sino son originales, ¿ya? Léelo, vas a estar pues en otro nivel, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Para darte una cita pequeñita nada más de este libro, cuando tú comienzas a leer, cuando las hadas se presentan, porque es un texto teatral, ¿no? Cuando las hadas se presentan, es un texto, es una comedia, además, te vas a reír bastante. Cuando las hadas se presentan, dicen lo siguiente, ojo, mira, dicen, nosotras somos las responsables de que llueva en verano y de que salga sol en el invierno. Ahí te da un dato muy importante para entender nuestra realidad. Nosotras somos las responsables de que llueva en verano y salga el sol en invierno. ¿Qué entiendes tú? Por rápido, rápido, un minuto para no irnos tan lejos. ¿Qué sucede? Cuando decimos, oye, el clima está loco, no sé, el clima está loco, no sé si salgo abrigado y sale el sol. Salgo con mi polito nada más y empieza a llover. El cambio climático, el cambio climático. Señor, este texto lo escribió Shakespeare en el siglo XVI. Shakespeare lo escribió hace un montón de tiempo, hace siglos. Fenómeno del niño en Inglaterra. ¿Te das cuenta? O sea, es natural, o sea, esos cambios de clima siempre han existido. Quizá pues no eran tan rígidos como ahora, ¿no? Pero ahí estaban. Ah, pregúntale a las hadas, pues las hadas son las que paran cambiando eso. Échale las culpas a ellas, ¿no? Léelo, es muy bueno, te vas a divertir bastante. Sueño de una noche de verano, ¿ya? Léelo, Sueño de una noche de verano. Seguimos. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de nada, no te preocupes. Vamos a hablar ahora acerca de Lope de Vega. Lope de Vega es uno de los más grandes de la literatura española y de la literatura escrita en nuestra lengua. Fue conocido de dos maneras. Se le llamó por un lado el Fénix de los Ingenios, como era llamado popularmente, pero también Cervantes por ahí, su amigo, hasta que se pelearon, ahorita te cuento por qué, le llamó el monstruo de la naturaleza. Mira esos datos importantes. El fénix de los ingenios. ¿Quién es el fénix? ¿Quién es esa ave fénix? Mitológicamente hablando, aquel que va o aquella ave que va a resurgir de sus cenizas, que renace, que se renueva. Este sujeto era más o menos así. El monstruo de la naturaleza. ¿Por qué es un monstruo? ¿Por qué es terrible? ¿Por qué es un monstruo en computación? ¿Qué están enviando? Están enviando virus, ¿ah? No están enviando. PDF. Ahí, ya. Están enviando virus, hay algunos. Cuidado, ¿ah? ¿Qué sucede? El monstruo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque era lo máximo. Escribió un sinfín de obras literarias, de obras teatrales. ¿Cuántas obras crees que haya escrito Lope de Vega? ¿Cuántas? ¿Cuántas obras de teatro? A ver, lánzame un número, lánzame un número. 50. ¿Sabes que escribir 50 libros es bastante, no? No, Paul, o sea, 50 libros, a veces nos hacemos un lío para enviar un mensaje de texto, a veces un mensaje largo nos cuesta, ¿no? Un resumen de 100 palabras, de 500 palabras nos puede costar. 50 ya es hablar bastante. 100, 120, 150. ¿Sabes cuánto escribió, querido amigo, querida amiga que me escuchas? 1000 piezas teatrales. Ojo, 1000 piezas teatrales, solamente en teatro. Aparte, súmale el género épico, es decir, poemas épicos, narrativa, titulada La Dragontea, El Isidro. Escribió poesía, por supuesto, aparte, la poesía y la épica es aparte. Pues en poesía escribió rimas humanas, rimas sacras, romancero espiritual. En el género dramático, en el teatro, donde están esas 1000 obras, solamente nosotros solemos conocer y mencionar siempre, ¿no? Fuente Ovejuna,
El mejor alcalde del rey, El caballero de Olmedo, ¿qué más tenemos por ahí? Pere Ibáñez y el comendador de Ocaña. Hay muchísimo texto que podemos revisar y mencionar sobre Lope de Vega. Lamentablemente, pues nosotros, bueno, la historia en realidad no ha podido recuperar las 1000 piezas teatrales de las que hay registro, de las que hay títulos, de las que se han encontrado pues algunos fragmentos. Completas, hoy por hoy solamente hay 400, que ya es un número igual descomunal, ¿sí o no? Igual ya hablar de 400 ya es hablar de un número inmenso, pero ahora imagínate de los otros que hay pequeños fragmentos, o los títulos, o registros que alguien lo mencionó. Aún así sigue siendo un verdadero monstruo el tipo, ¿verdad? Lope de Vega se va a caracterizar mucho por, eh, por representar la historia, la leyenda popular de España. Le interesan temas muy nacionales. Sus personajes van a ser menores comparado con la acción, con lo que realmente le interesa a Lope de Vega. Ahora, si buscamos un aporte, algo que va a desarrollar y que se va a encontrar en todo el Siglo de Oro, es la incorporación del personaje gracioso. Él terminó, ojo, él escribió, perdón, él incorporó al personaje gracioso que más tarde sería tomado por otros autores y que este personaje gracioso y estas características incluso llegarían hasta el Perú. Por eso es que Lope de Vega es considerado padre del teatro español. Ojo, padre del teatro español. ¿Qué más? Vamos a ver que dentro de su haber literario, de su quehacer literario, pues va a desarrollar distintos tipos de estrofas, distintos tipos de verso. Es un hombre totalmente abierto a todos los cambios, a toda la renovación literaria. A eso hay que sumarle, queridos amigos, a eso hay que sumarle que para el siglo XVI, siglo XVII, escribir teatro era aquello que te catapultaba a la fama. Ojo, es aquello que te lanza a la fama. ¿Ya? La narrativa no tanto, la poesía tampoco. En esa época el teatro. Hoy la narrativa es lo que más bien te catapulta. La narrativa es lo que te lleva al top. En esa época no. Entonces, si tú querías ser famoso, literariamente hablando, ¿qué hacías? Hacer teatro. Te dije que alguien se peleó con él. ¿Te acuerdas quién se peleó con él? ¿Quién se peleó con el Cervantes? ¿Sabes por qué? Porque eran amigos, se llevaban muy bien, pero ¿qué sucede? Lope de Vega alcanzó la fama estando muy joven. Lope de Vega era más joven que Cervantes y alcanzó la fama estando vivo. Cervantes, ¿qué hizo? Cervantes quiso buscar el apoyo de Lope de Vega. Quiso buscar el apoyo, pero querido amigo, querida amiga, tú sabes, ¿no? A veces cuando ya alcanzó el personaje A, Lope de Vega, vamos a decir, ya alcanzó la fama, ya está en el top, ya aseguró su futuro, y ahora viene pues el otro a pedirle favor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, me arrugas el traje, me arrugas mi camisa, ¿no? Más allá, ahí nomás. ¿Te conozco? No. Te voy a eliminar de mi lista de WhatsApp, vas a ver. No, no te conozco. ¿Quién eres? El clásico, ¿no? Dice, te escriben después de tiempo, ¿quién eres? Pone, ¿no? Lo tienes agregado, pero preguntas, no por molestar nada más, porque te gusta hacer hígado a las demás personas, ¿no? ¿Quién eres? Dice. Bien frío ahí la gente, no terribles ahí. Ey, ¿qué sucede? A ver, entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues no le dio la mano a Cervantes, ¿no? No le dio la mano a Cervantes y lamentablemente, pues Cervantes vivió varias peripecias, todo la pasó muy difícil. Bueno, con el tiempo, con el paso del tiempo, incluso se revaloró más bien la obra de Cervantes y Cervantes alcanzó mayor notoriedad. Recordemos que la muerte de Cervantes fija el día de nuestra lengua, ¿sí? Es decir, el 23 de abril. A ver, pregunta por aquí. ¿Cuánto tiempo terminó o a qué edad terminó esto? Bueno, escritores como Cervantes, escritores como Lope de Vega, mueren escribiendo, ¿sí? O sea, escriben toda su vida. No de repente es como otras profesiones, no, por ejemplo, un futbolista, ¿qué hace? ¿No? Un futbolista pues llega a cierta edad y popularmente, coloquialmente, ¿qué se dice? Cuelga, ¿qué cosa? Los chimpunes, ¿sí o no? Ya un futbolista cuelga los chimpunes, ya no juega, se juega su pichanguita por ahí, pero ya no profesionalmente, ¿cierto? En el caso de los escritores, por lo general, claro, pero ya no a nivel profesional, pues por eso digo, juega por ahí nomás en su casa, con sus amigos, ¿no?
vuelven a jugar al estadio, claro, pues no hay partidos de exhibición, pero profesionalmente ya no. Entonces, en el caso de los escritores, pues literalmente muchos de ellos, casi todos, mueren escribiendo. Cervantes, Lope de Vega, muchos mueren escribiendo. Todos, no todos. Hay algunos que se retiran de la escritura, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare. Shakespeare se retiró. Shakespeare llegó un momento, su vida dijo, no más, ya no escribo más, chao, chao Londres, me voy a mi pueblo donde nací, ahí me voy a ir a morir. Chao, nos vemos. Hay pocos escritores que hacen eso. Es como en el 2019 lo que hizo Bryce, pues no, Bryce se retiró de la escritura en el 2019, publicó su último libro, Permiso para retirarme, y se retiró definitivamente. No publicó su último libro, ya no va a publicar más. Eso no quiere decir que no escriba, pues no, va a escribir con su mano, obviamente, ¿no? Un mensaje de texto, algo, va a seguir escribiendo, pero ya no profesionalmente. ¿Ya? A eso voy. Muy bien, sigamos aquí, sigamos viendo. Vamos a hablar ahora acerca de Fuente Ovejuna. ¿Qué pasa con Fuente Ovejuna? Por ahí lo vi todos a una, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de Fuente Ovejuna. Número uno, vamos a ver que esto se desarrolla durante la famosa Guerra de Sucesión. ¿Qué es la Guerra de Sucesión? La guerra por la corona. ¿Qué sucede con la corona, profesor? La corona de Castilla recae en dos herederos. Número uno, tenemos a Isabel la Católica, sí, la misma que financia el viaje a Colón. Y número dos, tenemos a su prima, Juana la Beltraneja. ¿Qué sucede? La corona cae sobre Juana la Beltraneja, pero aquí hay una pelea, ¿sabes por qué? Porque se decía que Juana no era heredera legítima. ¿Y sabes por qué, querido amigo? Porque en realidad el rey nunca había tenido hijos, no tenía descendencia, llevaba mucho tiempo casado y no tenía hijos, ya se rumoreaba que era estéril. Por consiguiente, bueno, pues, ahí el rumor, pues, ¿no? Y obviamente la corona le correspondía por línea directa a la sobrina, a Isabel. Sin embargo, de un momento a otro, la reina quedó embarazada. Ya el rey era muy viejito, ¿no? Quedó embarazada. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El Espíritu Santo vino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá, señor? ¿Por qué? ¿Cómo salió embarazada en el momento más crítico? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues bueno, pues habrá que preguntarle a la reina, pues no, habrá que preguntarle a ella que andaba para arriba y para abajo con un cortesano de apellido Beltrán. No sé si habrá algún Beltrán por aquí, no sé, por acá, no sabemos, a ver, si hay uno, repórtese, ¿no? ¿Qué sucede? Pues este cortesano de apellido Beltrán, pues justamente era muy amigo de la reina, pues no, y de un momento a otro salió embarazada ella. Qué casualidad, señor, qué casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues por eso le apodaban la Beltraneja, ¿ya? Por eso decían Juana, ¿qué cosa? La Beltraneja, algo habrá ayudado el cortesano. Entonces, pues ahí viene la pelea entre una heredera legítima, una sobrina, y la hija de la que hay ciertas dudas si es o no es heredera. Entonces, no, pues no había pruebas de ADN en ese tiempo, pues. Entonces, en medio de este contexto en que las dos primas están peleando por la corona de Castilla, justamente se desarrolla este texto. ¿Qué pasa aquí, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando? Vamos a ver que todo comienza en una villa, la villa de Fuentovejuna. Una villa es un pueblo de labradores, de campesinos, y como toda villa, como aquí también lo hubo en su momento, durante el virreinato, habían comendadores, una especie de presidentes regionales, si quieres llamarlo, en términos de ahora. Este presidente regional, perdón, este comendador se llamaba Fernán Gómez. Fernán Gómez era un tipo pero corrupto, no solamente un tipo despectivo, sin moral, sin ética, sino también corrupto. ¿Sabes por qué? Porque legalmente él peleaba para el bando de la católica. Legalmente, todos sabían que él pertenecía al bando de la católica. Sin embargo, por abajo también iba coordinando y apoyando a la Beltraneja, ¿no? Como un traidor. ¿Por qué? Porque si ganaba Isabel, victorioso. Pero si ganaba la Beltraneja, acuérdate, yo te apoyé. Yo traicioné a Isabel para estar contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Gane quien gane, él va a salir bien parado. ¿Qué ocurre? Un día que su bando le había ido pues muy bien, y estaba muy victorioso, muy todo, justamente pasa por la casa, por la villa de Fuentovejuna, y encuentra pues efectivamente a la bella Laurencia, hija del alcalde de Fuentovejuna, pero no un alcalde de saco y corbata, sino un alcalde que era un labrador más, como todos, llamado Esteban. Y pues de repente este comendador quiere dar rienda a sus bajos instintos y ve en Laurencia pues a una muchacha desprotegida.
y se lanza sobre ella. Para la buena suerte de Laurencia, que se desvió pues en distintos gritos de auxilio y ayuda, su novio Frondoso, también otro labrador, aquí todos son labradores en Puerto Vejuna, pues logró sacarlo del camino, ¿sí? Tomando la ballesta, una ballesta, visto, un parecido al arco y los flechas parecido, ¿no? Agarra y amenaza, pues, a Frondoso, al comendador, y lo echa, se va. El comendador se va echando humos y maldiciendo, ¿no? Sabiendo que no, esto no se queda así, vas a ver, ahí esto no se queda así, y se va. Pasa un tiempo y nuevamente sigue la guerra. Ahora más bien el bando de la Beltraneja empieza a perder y el comendador Fernán Gómez se ve casi perdido. Y para la mala suerte pasa por allí y justo Laurencia y Frondoso se están comprometiendo. El comendador pasa por Fuentovejuna y ¿qué sucede? Pues él decide llevarse en plena ceremonia, se lleva pues a la bella Laurencia, se la rapta, se la lleva, ¿no? Y pagando pues no sé, derecho de pernada, la prima nocte, no sé, se la lleva. Y pues ahí en su casa el tipo da rienda suelta a sus bajos instintos. Todos los hombres al día siguiente pues estaban ahí reunidos viendo qué hacer, cuando de repente Laurencia llega con sus ropas totalmente rajuñadas, golpeada, maltratada, llega al ayuntamiento, el ayuntamiento es como la alcaldía, llama a la puerta y están todos los hombres ahí. ¿Qué pasa, hija mía? Pregunta el alcalde Esteban. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Qué ha pasado? Le dice. El tipo, ella le contesta, pues no, el comendador ha abusado de mí. El comendador ha hecho de las suyas una vez más. El, el padre le responde, ¿y dónde estaba tu novio Frondoso? ¿Por qué no te ayudó? ¿Dónde estaba él? Y el tipo le contesta, pues ella le contesta, perdón. Yo aún no era de Frondoso, le dice. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Yo aún no era de Frondoso, que aún no se casaba, pues, todavía, ¿no? Entonces le dicen, yo aún no era de Frondoso, tú eres mi padre y tú me debes protección. Así que tú eres el responsable, todos aquí son responsables, mientras que el comendador va haciendo de la suya, ustedes continúan aquí reunidos, bien ganado, tienen su nombre de Fuentovejuna, ustedes son unos mansitos, ustedes no hacen nada. Pues Laurencia insta a todos los hombres a hacer una gran rebelión. Sí, efectivamente, cogen sus herramientas de trabajo, miren, ni siquiera armas, herramientas como picos, lámparas, lastrillos, una quijada de burro, todo vale, todo sirve. Y efectivamente se van a buscar al comendador, lo capturan en su casa, rompen las puertas, lo atrapan y lo matan. Bueno, colocan su cabeza ahí en una lanza al inicio de la plaza. ¿Qué sucede? Pues finalmente los reyes católicos se enteran de esto y envían a un juez, envían a un primer juez para que vea qué sucede. Captura un grupo de hombres y dicen, ¿quién mató al comendador? Fuentovejuna. ¿Quién es Fuentovejuna? Todos a una, no pasa nada, llaman a otro más. ¿Quién mató al comendador? Fuentovejuna, señor. ¿Y quién es Fuentovejuna? Todos a una. Y así pues van repitiendo el nombre todos. Llegan los reyes católicos llegan pues ahí encabezados pues por quien sería don Rodrigo Manrique, ¿no? Conocido como el segundo Cid, ¿no? El padre del poeta Jorge Manrique, ahí, el segundo Cid. ¿Y qué pasa? Pues llegan los reyes católicos con una luz resplandeciente Super Saiyajin 5, así, pero increíble, ¿sabes? Una luz Super Saiyajin nivel Dios, una luz cegadora ahí en medio del escenario. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué tan iluminados? Porque ellos son católicos y que hace referencia a que su sabiduría pues es divina, su sabiduría es celestial. Y esa sabiduría celestial, ¿en qué forma se aplica? Cuando deciden que este comendador pues era una persona corrupta y lo que ha hecho el pueblo no es un delito, sino un acto de justicia. Por consiguiente, ¿qué pasa con el pueblo? Todo el pueblo será perdonado, ya está, todos son libres, todos ahí contentos. Este hecho, que de repente pues nos puede parecer muy trágico y muy histórico por la guerra de sucesión, en realidad existió. Existe la villa de Fuentovejuna y dentro de sus archivos pues existe la muerte a un comendador, no Fernán Gómez con otros nombres, pero existe la muerte de este comendador el 14 de abril de 1600, perdón, ¿qué estoy hablando? De 1776, ¿sí?
esa fecha, pues en realidad los habitantes de Fuentovejuna, los labradores de Fuentovejuna, en realidad, pues sacrificaron a un comendador por ser muy abusivo y todo lo demás. Ese tipo de textos, este tipo de información es la que recoge Lope de Vega. Por eso hablamos de un teatro nacionalista, un teatro con historia. Ahora, si pensamos en Calderón de la Barca, pues vamos a ver que este personaje será uno de los máximos representantes de la contrarreforma. ¿Te acuerdas de la reforma protestante de Martín Lutero? Bueno, él es el máximo representante de la contrarreforma, es decir, de la parte contestataria. ¿Era sacerdote? Por supuesto, era sacerdote. E incluso durante su juventud abrazó pues la carrera militar. Tiene diversos textos, como El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo, El desafío de Juana Rana y finalmente su obra máxima, La vida es sueño. Si pensamos en sus características, obviamente pensamos en el teatro cortesano, pensamos en la temática religiosa, un teatro filosófico, un teatro que llama a la reflexión. Así aparece, por ejemplo, La vida es sueño. ¿Qué sucede con la vida de sueño? Aquí encontraremos pues que se trabaja mucho el tema del libre albedrío, es decir, la libre elección del destino, se trabajan temas como la libertad y la pérdida de esta, y sobre todo algo que persigue mucho su fe doctrinal, su fe cristiana, es el perdón. Así, por ejemplo, nos presenta a Basilio. Basilio es un rey de Polonia. ¿Qué sucede? Si por un lado a Lope de Vega le interesa mucho la historia y el nacionalismo, a Calderón no. Y sitúa a sus personajes en cualquier lugar, siempre y cuando estos sean necesarios. Así, por ejemplo, llega pues a Polonia. En Polonia tenemos un rey que será astrólogo. No lo confundas con astrónomo. El astrónomo estudia de manera científica los cuerpos celestes. En cambio, el astrólogo es que cree que mirando los astros, pues podrá adivinar el futuro, ¿no? De los tantos que vemos ahí en televisión, fin de año, ¿no? Fin de año, promesas nuevas, ¿no? Están todos los chamanes, ahí los videntes, están ahí. ¿No? Y ahí está. Y ninguno dijo que íbamos a tener epidemia, pues no. Terrible, terrible. ¿Qué sucede? Entonces Basilio es así. Basilio no es un chamán, pero sí es un astrólogo. Cree mucho en astrología. Y de repente, pues un día, ¿no? Ve que al nacer su hijo, viendo esas estrellas, estos astros predicen que cuando su hijo crezca, pues lo va a deshonrar, lo va a humillar. Así que por un acto divino y no por su fe, por su cariño de padre, obviamente no lo va a matar, pero sí lo manda a encerrar a una mazmorra, en la parte más profundo de una torre. Y allí pasa durante mucho tiempo. Cuando ya han pasado bastante, pero bastante tiempo, solamente este hombre era cuidado por un ayo, por Clotaldo, nada más, nadie más lo veía. Cuando ya ha pasado mucho tiempo, de repente el rey empieza a razonar, ¿no? Número uno, decide ofrendar, pues, entregar su reino a un sobrino suyo, a Astolfo, duque de Moscovia. Le dice que él va a heredar, ¿no? Pero siempre y cuando este Astolfo acepte casarse con su sobrina, ¿sí? Con Rosaura, ¿no? Si se casan los dos, bien, dice. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, con Estrella, con su sobrina Estrella. Entonces, ¿qué sucede? Pues Astolfo inmediatamente viaja a Polonia, se viene a Polonia. Y Segismundo sigue ahí encerrado. De repente, un día, este Astolfo que vivía allí en Moscovia y tenía a su prometida, Rosaura, pues Rosaura dijo, no, si Astolfo se va, yo también me voy. A ver, ¿por qué te has ido? Y Rosaura viene, pues se viene a Polonia. ¿Y qué sucede? Ella era hija de Clotaldo, una hija que había crecido muy aparte, muy lejos. Y viene disfrazada de hombre, ¿ah? No, mujeres no podían viajar solas, se corta el cabello, se consigue su armadura, su caballo, terrible, ¿ah? Terrible ahí Rosaura. Se viene, llega ahí, empieza a caminar, saluda a su padre, después de tiempo se encuentran, camina por el castillo y sin querer pues se encuentra a Rosaura. Perdón, Rosaura encuentra a ¿cómo se llama? A Segismundo. Encuentra a Segismundo, pues sí, efectivamente, ¿no? Clotaldo, su padre, ¿qué has hecho, Rosaura? Nadie debía conocer eso, ¿no? Y, y Clotaldo dice, ¿sabes qué? Voy a informar esto al rey, ¿no? Le cuenta la situación, le cuenta qué es lo que ha sucedido y el rey dice, Clotaldo, eso puede ser una señal. ¿Qué tal si en realidad estoy cometiendo un error? ¿Qué tal si mi hijo no es tan terrible? Hay que probarlo.
y lo mandan a narcotizar, lo narcotizan, lo duermen, lo pepean ahí en su comida y lo hacen aparecer pues en el palacio, bien bañado, perfumado, vestido, una mesa increíble de manjares. Despierta y Segismundo cree que es un sueño, se comporta de una manera muy brutal, ¿no? Empieza a comer de una manera horrible, un sirviente suyo dice, usted no puede ser así, ¿qué me vas a mandar tú? Agarra, lo avienta por la ventana, mata a un criado. Viene su padre y su padre le dice, no, hijo mío, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué te comportas así? ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué me hablas? No, lo humilla al rey frente a todos. El rey Basilio dice, los astros tenían razón, mi hijo es una bestia terrible, dice. Mándalo a dormir otra vez, ahí llévelo a la mazmorra, no sirve para nada. Y lo vuelven a encerrar. Segismundo cree que es un sueño. Ahí se produce ese famoso monólogo, pues, ¿no? Que dice, ¿qué es la vida? Una ilusión, todo lo demás. ¿Qué sucede? El rey entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a coronar a Astolfo. Perdón, vamos a coronar a Astolfo. Él se va a ser el verdadero rey de Polonia. Sin embargo, los polacos se enteran de esto, pues los polacos dicen que un gobernante extranjero, ¿dónde se ha habido esto? ¿Cómo nos puede gobernar? Así que inmediatamente lo enviaron, pues no, empiezan a hacer una gran rebelión, empiezan a llamar absolutamente a todos, se reúnen, arman así una gran marcha por todas las calles de Polonia, entran al castillo, entran al palacio y toda la turba ahí, liberan a Segismundo, Segismundo está a la cabeza ahí, adelante, abanderado, se enfrentan cara a cara, se encuentran cara a cara con el rey de Polonia. Y el rey Basilio dice, ahora sí ha llegado el momento, mi hijo me va a deshonrar públicamente, mi hijo me va a humillar, los astros tenían razón. Sin embargo, Segismundo reconoce el lugar, reconoce el palacio, reconoce a su padre, a quien le había dicho, y se da cuenta que lo que había vivido no era un sueño, sino que era real, y ahora estaba allí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues Segismundo tiene su momento de lucidez. Dice, yo no puedo gobernar Polonia. Mi padre es el único y verdadero rey de este lugar. Solo después de su muerte, si él lo cree así, yo podré gobernar. Segismundo entonces se comporta como un príncipe educado, como un príncipe razonable, como un príncipe ecuánime, y su padre obviamente decide nombrarlo como príncipe heredero y a Rosaura, su novia, también, ¿no? Ahora pues se van a estar juntos. Profesor, ¿y Astolfo? Astolfo que se regresa a Moscovia. Astolfo que se regresa a ser duque. Ya, ¿qué más quiere? Ya es duque ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Hey, ¿te parece conocido a otra historia que tenemos, que hemos leído, que hemos revisado? ¿Te parece conocido o no? ¿A quién te hace recordar? A Edipo Rey, ¿sí o no? Parecido. Cuando el hombre quiere alejarse de su destino, lo único que hace es acercarse más a él. Dato importante, ¿ah? Dato importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa aquí entonces, queridos amigos? Pues vamos a ver que en este momento, ojo, en este momento encontraremos un gran aporte de Calderón. ¿Qué dice? Que no deben creer en las predicciones, que no deben creer en los astros, no creen en nada, simplemente tener fe. Como sacerdote que es, está en contra de todas estas falsas costumbres. Muy bien, vamos a pasar ahora a la narrativa del siglo de oro. Vamos a hablar exactamente del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué sucede? Este texto, publicado en dos partes, la primera en 1615 y la segunda en 1616, pues será un texto, y aquí voy a hacer mucho hincapié, señor, porque muchos no lo creen así. El, el, el Quijote es una novela del barroco. Es una novela que está en contra de las novelas de caballería. Cervantes creía que estas novelas de caballería, pues en realidad eran algo nocivo. Así como nosotros miramos, pues esos programas realities, esos programas concursos, así igualito Cervantes miraba las novelas de caballería porque representaban ambición, egoísmo, erotismo y todo lo negativo. Entonces lo que hace Cervantes es crear una novela que ridiculice a estos personajes. Por eso es que nosotros cuando pensamos en la idea de un caballero, ¿cómo lo pensamos? Grande, fuerte, valiente, joven, armado. Pensamos en el Quijote, viejo, flaco, medio loco, su caballo igual de flaco que él. Su escudero no es un ideal de escudero tampoco que digamos.
¿Te das cuenta? Entonces es todo lo contrario. La figura del Quijote prácticamente es una caricatura, ojo, es una caricatura del ideal de caballero, ¿ya? ¿Es una novela caballería? No. Te digo por qué, porque casi siempre aparece esto, es una constante en los exámenes, ¿ya? Estar atento allí. ¿Qué sucede? Vamos a hablar un poquito de Cervantes. Como les dije, Cervantes es el máximo exponente de las letras castellanas, tuvo una vida sumamente agitada, una vida que en la que pasó, si no estaba luchando por España, pues estaba preso. Estuvo preso creo que la mayor parte de su vida, ya sea por no pagar, por habérsele acusado de quedarse con parte de los impuestos, por deudas, e incluso por estar preso ahí con los piratas en Argel por defender la corona española. Fue militar también. Justamente una de estas hazañas militares, exactamente en Lepanto, pues hizo que perdiera la movilidad de su mano izquierda. No se la voló, se quedó así, media muerta, se quedó su mano así, ahí quedó su mano. Entonces, ¿qué sucede? Pues por eso las personas le suelen apodar el Banco de Lepanto. Muy bien, en el caso de Cervantes vamos a ver que también, como muchos escritores de su época, no solamente escriben narrativa, sino que escriben mucho más. Por ejemplo, en la narrativa ya tenemos al ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, pero también tenemos las 12 novelas ejemplares. Estas novelas en realidad son cuentos largos, ¿ya? Son 12 novelas ejemplares, las cuales representarán, pues, ejemplos morales, no ejemplares porque son excelentes narrativamente, que también tienen soporte, ¿ya? Tienen lo suyo, pero ejemplares porque nos hablan de ejemplos morales. Por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo, La Gitanilla, El Coloquio de los Perros, El Licenciado Vidriera, encontraremos que se trabajan pues temas totalmente humanos. El coloquio de los perros, que también se los recomiendo a ustedes, así se llama el coloquio, una conversación de los perros, porque estos perros que se encuentran pues a las afueras de la posada, esos perros a que les envían pues desperdicios, sobras y demás, son mucho más humanos que los hombres que están adentro. Y más bien los hombres que están adentro comiendo ahí en la posada, más bien son los animales, se comportan de una manera totalmente grotesca. Algo que común tú escuchas, ¿no? Cuando dices, quizás seamos más humanos cuando nos comportamos o comportemos como los animales, ¿no? Ellos son una humanidad mayor incluso a nosotros. En el género lírico tiene un poemario titulado Viaje del Parnaso. En el texto dramático, porque hacía teatro, ¿te acuerdas que le pidió ayuda a Lope? Lope no le quiso ayudar. Tenemos El Cerco de Numancia, Pedro de Urdemalas, entre otras. Si pensamos en el Quijote, hay que pensar en dos partes. Esta primera parte tiene dos salidas, ¿sí? La primera salida es donde el Quijote pues sale solo de su casa. Hay que recordar que el Quijote en realidad se llamaba Alonso Quijano, ¿sí? Este Alonso Quijano era un hidalgo. ¿Qué es un hidalgo? El hidalgo es uno de esos hombres, uno de descendientes de aquellos que pelearon en la Reconquista Española, de la que hablábamos la semana pasada. Pero a estos hidalgos ya no les queda más que honor. Sus tierras han ido vendiéndolas, acabándose, y se han quedado con un pequeño puñado de dinero. En el caso de Cervantes, en el caso de Quijote, perdón, su dinero se ha ido acabando por el exceso compro de libros de caballería. Y así pues un día, de tanto leer, se queda completamente loco y ahora se hace llamar ya no Alonso Quijano, sino Don Quijote de la Mancha. Y él empieza así, pues, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Empieza a mencionar, no de la Mancha en sí, sino de un lugar aledaño, de por allí cerquita. Entonces, ¿qué sucede? Pues así nos presenta a esta primera salida, donde conoce a la bella Dulcinea del Toboso, quien en realidad se llamaba Aldonza Lorenzo, ¿no? Él le llama Dulcinea por la dulzura de su rostro y del Toboso porque esta muchacha era oriunda de ese pueblo, del Toboso. Más adelante va a ser golpeado, va a que nombrarse caballero, no en un castillo, sino en una posada, ¿no? En una posada que él cree que es un castillo y el posadero lo ve como rey. Al final, pues lo nombran con tal de que no moleste. Se va a vivir una aventura por allí y termina golpeado, termina maltrecho. Bueno, así maltrecho y golpeado, un vecino suyo lo reconoce y se lo lleva, lo sube a la mula y se lo lleva a su casa. Bueno, por un momento empieza a curarse, se siente bien, sin embargo regresa a los libros, se vuelve otra vez loco, pero ahora en la segunda salida, porque esa es la primera, en la segunda salida ya no sale solo, sino que ahora sale con su vecino.
un campesino llamado Sancho Panza. No le convence que van a conquistar ínsulas, o sea, islas, y lo va a nombrar gobernador. Y pues Sancho, como es un hombre de un razonamiento muy pequeño, como que no tiene ningún tipo de instrucción, no sabe nada, le cree todos los cuentazos que le trae pues el Quijote, ¿no? Te cree todos los cuentos, ahí, el cuento de la pirámide, de Fusion, todo le cree, todos los cuentazos le cree. Y pues decide irse a buscarse aventuras, se van a buscar aventuras por ahí. Quizá una de la cascada, la cascada del Cid, de Martín Antolínez ahí, terrible, terrible. Jabón Bolívar habían puesto abajo. ¿Qué sucede? Eh, pues la aventura más sonada, la más conocida, pues es la de los molinos de viento. Sin embargo, también está el del rebaño de ovejas, la historia de Crisóstomo. Finalmente, tanto la sobrina, el cura y el barbero, que eran amigos del Quijote, deciden hacer un plan y deciden pues fingir que el cura y el barbero son dos señoras, dos damas, las cuales han sido embrujadas. El Quijote pues va a salvarlas, le dicen que dentro de esa habitación está el mago, entra a pelear con el mago y entra con su espada, ¿no? ¿Y qué es lo que rompe? Un odre, un saco de vino, rompe el saco de vino, le cae todo el vino ahí, se embriaga, se queda borracho, una uva completa se queda ahí el Quijote. Y así borracho lo meten a una jaula y así enjaulado se lo llevan otra vez a su casa. Ahí termina la primera parte. Regresa enjaulado. ¿Como quién? Enjaulado como quién. Enjaulado como quién lo regresan al Quijote. Como un loco, pues, como un loco, porque así es el Quijote, totalmente encerrado, enjaulado. Le falta la camisa de fuerza, nada más. Así, enjaulado se lo llevan a su casa. La segunda parte, como un animal, como un animal enjaulado, como un loco, pues, estaba loco el Quijote. Ahora, ¿qué sucede? En la segunda parte vamos a ver un dato importante. Mira, ojo, en la primera parte, Cervantes hace recorrer al Quijote por lugares aledaños a La Mancha, a Castilla, La Mancha, El Toboso, Esquivias, Puerto Lápices, Sierra Morena, todos son lugares cercanos a La Mancha, cercanos a Castilla. En la segunda parte de 1615, Cervantes hace viajar al Quijote mucho más. Lo hace llegar a Zaragoza, Barcelona, se va por donde más, por Pamplona. O sea, viaja bastante. Ya no está en Castilla, viaja mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque un año antes había aparecido otro libro. En 1614 apareció un libro titulado Las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha. Y estas nuevas aventuras venían pues, es que estaban escritas por un tal Alonso de Avellaneda. Al parecer esto no le gustó a Cervantes y Cervantes escribió la segunda parte, ya no de manera local, sino ahora más lejos, y le hizo conocer otras cosas. Le hizo hablar con un conde que supuestamente viajó al espacio en este famoso caballo clavileño, le entregan la ínsula Barataria, Sancho, que no era otra cosa sino que una zona limítrofe, una zona que miraba al mar. Le decían que no podía verse el otro lado porque la ínsula era muy grande, no se podía ver otros lados, no había, pues, es una zona limítrofe, ¿no? ¿Cómo te vas a engañar? Estás en una isla, no estás en una isla, no, acá nomás, ahí está tu casa al frente nada más, algo así. Esta segunda parte es muy importante porque ahí en Barcelona el Quijote pues conocerá la imprenta, ¿sí? Se queda maravillado con la imprenta el Quijote, ¿no? Y dice que este pequeño invento pues dará grandes luces al mundo, que gracias a la imprenta todo el mundo conocerá sobre las grandes historias de Don Quijote de la Mancha. O sea, el tipo está alucinado, pues. Bueno, Cervantes tendría razón, ¿ah? No se estaría equivocando por ese lado. Sin embargo, en medio de ese camino, nuevamente la sobrina, el cura y el barbero han puesto pues un plan. Han decidido llamar al bachiller Sansón Carrasco, sobrino del sacerdote, del cura, para que se disfrace del caballero de la Blanca Luna y le den una cucharada de su propia medicina. Este caballero, que se hizo llamar el de la Blanca Luna, pues efectivamente luchó con el Quijote, le hizo prometer que si él perdía regresaría a su casa por un año. Como era de esperar, este joven venció al Quijote, regresó a su casa, de camino tuvo otras aventuras y en su casa pues recuperó la cordura, ¿no? Se volvió sano, es más bien el Sancho se quedó medio loco, le trajo a Dulcinea, ¿no? Y a Dulcinea y ese maldón San Lorenzo, le dijo. El Quijote le regaló animales, tierras a Sancho para que le regaló en compensación por sus años de servicio. Al final encontramos aquí un intercambio de psicologías.
Este intercambio de psicología se conoce como la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. Muy bien, y ahí termina, ahí lo mata, muere el Quijote. Como que Cervantes ya lo hizo recuperar, lo volvió cuerdo y encima lo mató para que nadie pueda tomar su personaje otra vez. Aquí voy dejando el quiz y resuelvo un par de preguntas. Una pregunta hay. ¿Cuántos años se publicó la segunda parte? ¿Cuánto tiempo después? 10 años después. ¿Sí? La primera es de 1605 y la segunda de 1615. 10 años después. Aquí les estoy dejando el quiz de esta semana, ¿sí? Para que puedan entrar, para que puedan resolver. Lo vuelvo a enviar si alguien se ha salido y yo he regresado. Y conmigo será entonces hasta la siguiente semana. Ya chicos, nos vemos. No se olviden, pelean por ahí, Sueñen de una noche de verano. Yo sé que les va a gustar bastante el coloquio de los perros, altamente recomendable también. Ya señores, nos vemos. Que les vaya bonito. Bonito lunes para todos. Chao, bonita tarde.